En primer lugar, algunos principios generales para el entrenamiento de líderes. Y son muy sencillos. En primer lugar, solo deben ser admitidos en este tipo de entrenamiento aquellos hombres que posean el carácter cristiano necesario y los dones necesarios. No tenemos que hablar ampliamente acerca de ese tema. Ya Otto tocó ese tema en la segunda hora de la mañana, en la primera, perdón. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, y yo sé que ese texto se ha citado varias veces aquí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuáles son las dos características que Pablo menciona en este texto? Deben ser hombres fieles y deben ser idóneos para traspasar a otros lo que Pablo, en este caso Timoteo, le había dado a él. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga tú a hombres fieles que sean idóneos para enseñar entonces a otros. Hay una cadena de traspaso aquí. Primero comenzaríamos con Jesús a Pablo, luego Pablo a Timoteo, luego Timoteo a hombres fieles y luego esos hombres fieles a otros. Esa es básicamente la cadena que Pablo está planteando aquí. Ahora, ¿qué es lo que se supone que Timoteo debía traspasar a estos hombres fieles? Bueno, obviamente el texto dice lo que has oído de mí, pero ¿qué es lo que Timoteo había oído de Pablo? Bueno, si tomamos en cuenta el contexto de las cartas pastorales y específicamente de 1 Timoteo y 2 Timoteo, la respuesta es el Evangelio. El Evangelio, eso es básicamente lo que Pablo le traspasó a Timoteo. Ahora, no estamos siendo simplistas en cuanto al tema del Evangelio, en el sentido de eres pecador, Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y si crees en él eres salvo. No, estamos hablando del Evangelio en un sentido muchísimo más amplio que cubre muchos otros temas. Dice Steve Martin, es primordial que cada generación de predicadores entienda y predique el Evangelio correctamente. La fidelidad de estos hombres se muestra, noten, la fidelidad de esos hombres se muestra en su fiel adhesión a la verdad del Evangelio, al igual que a la fiel transmisión de la verdad a otra generación de hombres fieles que también podrán enseñar a otros. ¿Vieron cuál es la palabra que usa allí? Fieles, fieles, fieles. Ellos entienden el Evangelio, lo traspasan fielmente a hombres que a su vez van a poder traspasarlo fielmente a otros. Segundo, este entrenamiento debe ser llevado a cabo por pastores que hayan dado muestras de ser competentes en la labor ministerial. Este entrenamiento debe ser llevado a cabo por pastores que hayan dado muestras de ser competentes en la labor ministerial. Yo entré al seminario cuando tenía 18 años y tenía muy buenos profesores. De hecho, uno de los profesores que más me impactó fue precisamente uno de los pastores a la iglesia que yo comencé a asistir en este lugar. Ahora, se daba un fenómeno interesante en este seminario. La mayoría de mis profesores, que eran muy buenos académicos, no eran pastores. La gran mayoría. Y a veces, por curiosidad, yo le preguntaba a mis compañeros de estudio, ¿qué tú vas a hacer cuando te gradúes del seminario? ¿Qué tú quieres hacer con todo esto? La mayoría me respondía ser profesor de seminario. Ahora, yo no puedo asegurar con certeza que el principal responsable de ese fenómeno era el hecho de que muchos de nuestros profesores no eran pastores, pero es fácil suponer que esa realidad jugó un papel importante. El ministerio pastoral se traspasa enseñando y modelando. Enseñando y modelando. Pablo le pudo decir a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. En otras palabras, Timoteo, tú has vivido conmigo. Yo te he pastoreado y tú me has visto pastoreando a otros. Hermanos, se aprende a pastorear primero siendo pastoreado.
Déjame repetirte esto porque tal vez te dormiste en ese segundo, con el sueño que hace, ¿verdad?, después de comida. Se aprende a pastorear primero siendo pastoreado. De la misma manera que cómo se aprende a predicar. Bueno, una de las primeras cosas que Dios usa para enseñarnos a predicar es escuchar a predicadores. No yendo a un seminario, no leyendo necesariamente un libro de predicación. En una manera intuitiva, yo estoy sentado delante de un púlpito, alguien está predicando la palabra y no solamente me está enseñando la palabra misma, me está enseñando a predicarla a través de su predicación. Lo que nos lleva al siguiente principio general. Este entrenamiento, tercer principio, debe ser llevado a cabo en el contexto de una iglesia local. Obviamente, si estamos hablando de pastores que me están pastoreando y que a través de ese pastoreo me están enseñando a pastorear, es obvio que el contexto debe ser una iglesia local. Ahora, debo decir que yo no estoy negando de ninguna manera la importancia de los institutos bíblicos, no estoy negando la importancia de los seminarios en el entrenamiento académico de los hombres que aspiran al ministerio, de ninguna manera. Alabo a Dios por los buenos seminarios que todavía están en pie. Pero es un error asumir que los institutos bíblicos y los seminarios son los que tienen la responsabilidad primaria y mucho menos exclusiva de entrenar a los hombres que van a pastorear la iglesia. Ninguna institución puede suplantar a la iglesia local en el desarrollo de obreros cristianos, por el lugar que ocupa la iglesia en los planes redentores de Dios. ¿Qué dice el Señor en Mateo 16? Yo edificaré mi seminario. Si te reí, es que quería saber si estaba despierto. Yo edificaré mi iglesia. Eso fue lo que Jesús prometió. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y fue a la iglesia que el Señor le dio la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Escuchen esta cita de Dave Harvey. Mis hermanos, escuchen esto porque esta cita vale cada línea. Es curioso que los evangélicos tomemos hombres que están dentro de la iglesia para luego sacarlos fuera de la iglesia y después de 4 o 5 años mandarlo de nuevo a la iglesia para ministrar a la iglesia. ¿Ven qué extraño esto? De alguna forma, dice Harvey, hemos llegado al punto en donde la forma habitual de entrenar pastores es tomar a hombres dotados y alejarlos de la iglesia local para educarlos fuera de ella. Qué irónico, ¿verdad? Mis hermanos, es en la iglesia, no en los seminarios, donde aprendemos a ministrar en el contexto de la vida real. La vida real se da en la iglesia, no en un aula de seminario. El seminario puede ser de gran ayuda para esa capacitación, pero la iglesia es fundamental. De hecho, es interesante porque en algún punto de la historia hubo una brecha que no debió haber ocurrido. Porque en un principio todos los seminarios existían para trabajar bien de cerca con la iglesia local y juntamente con la iglesia local. Pero en algún punto hubo una brecha que no debió ocurrir. Me llamó la atención y me agradó leer esta cita del doctor Albert Mohler. Ustedes saben que Mohler es el presidente del Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Dice: el seminario puede proporcionar una profundidad y amplitud de estudios, todos necesarios para el ministro, pero no puede reemplazar a la iglesia local como el contexto donde el ministerio se aprende de forma más directa. Más directa. Me encantó eso que decía Richard Pratt en la hora anterior al final. ¿Qué tan cerca estás tú de la gente para que creas que puedes ministrar? Yo recuerdo cuando estaba en el seminario,
uno de los individuos que invitaron, un inglés, a predicarnos la palabra en capilla, nos hizo la misma pregunta que él hizo al final. Él nos preguntó: ¿cuántas prostitutas conoces tú? Y yo recuerdo que todos abrimos los ojos como, ¿qué pregunta? Y él decía: bueno, Jesús conocía algunas. Mis hermanos, el entrenamiento en el contexto de la iglesia local no solo permite que los candidatos al ministerio experimenten de primera mano lo que implica el pastoreo y el gobierno de la iglesia, sino que expone a este hombre al beneficio de ser ministrado por el cuerpo, por todos los dones que el Señor está dando a la iglesia, no solamente a los pastores. Él está siendo ministrado por un cuerpo. Habiendo establecido estos principios generales, veamos los dos modelos bíblicos que mencioné al principio, el de nuestro Señor Jesucristo y el de Pablo, y las lecciones que podemos derivar de ellos. El modelo de Jesús. Vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hay dos palabras clave que quiero que noten aquí: llamado y designación. La Reina Valera del 60 usa la palabra establecer. Llamar, establecer. Llamar, da la idea de una llamada autoritativa que demanda una acción. O sea, no es simplemente fulano, ven acá. No. Es un llamado que produce una acción. Pero la palabra establecer o la palabra designar, como aparece en la Biblia de las Américas, tiene más bien el significado de crear. Crear. El verbo que usa Marcos aquí, me imagino que en el seminario, no sé cuántos son estudiantes de griego. ¿Cuántos son estudiantes de griego? Ok, es el verbo epoiesen. Creó, de poieo, creó. Es el mismo verbo que aparece en la Septuaginta, la versión griega del Nuevo Testamento, de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que estos 12 hombres estaban siendo ordenados por Cristo para formar o crear un nuevo pueblo de Dios llamado la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Por eso Jesús llamó a 12, no a 10, no a 14, sino a 12, como los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Ahora, lo que queremos enfatizar aquí es el propósito de este llamado. ¿Para qué lo llamó Cristo? Vean el texto. Para que estuvieran con él, ¿y qué más? Para enviarlos a predicar. Interesante, estos hombres debían permanecer al lado del Señor Jesucristo durante el resto de su ministerio terrenal para que absorbieran un carácter y una visión ministerial. Para estar con él y enviarlos. La meta no era simplemente impartir información. La meta era producir en ellos una profunda transformación. Cristo les modelaría en la intimidad, y voy a usar aquí una frase de A.B. Bruce en el libro The Training of the 12, el entrenamiento de los 12. Cristo les modelaría en la intimidad lo que ellos debían ser, lo que ellos debían hacer, lo que ellos debían creer y lo que ellos debían enseñar. Repito eso. Estando íntimamente con Jesús,
Cristo iba a modelar delante de ellos en la intimidad, o incluso cuando estuviera lidiando con una prostituta o cuando estuviera lidiando con los fariseos. Ellos iban a ver a Cristo en todos esos escenarios, y Cristo les iba a modelar lo que ellos debían ser, lo que ellos debían hacer, lo que ellos debían creer y lo que ellos debían enseñar. Ese fue el plan maestro del Señor para trastornar el mundo. Hay una leyenda que cuando el Señor resucita y asciende a los cielos, se encuentra con el ángel Gabriel, que están observando los ángeles. Primera de Pedro capítulo 1, los ángeles observan lo que está pasando aquí, y dice que el ángel Gabriel dice: ok, ya moriste, resucitaste, ascendiste a los cielos, ¿y ahora qué? Bueno, yo voy a llevar el evangelio al mundo entero. ¿Y cómo es eso? O por medio de esos 12 hombres. Pedro, Juan y Jacobo, que querían que bajara fuego del cielo en Samaria. Por si acaso tú no tienes un plan B. No, ese es el plan. Llevar el evangelio al mundo entero con ese Dream Team, con esos 12 hombres. Ese era el plan. Mis hermanos, piensen en eso. Ese fue el plan de Jesús. ¿Por qué nosotros vamos a tener un plan diferente? Los 12 eran individuos ordinarios a quienes Jesús separó del resto de sus seguidores para hacer por medio de ellos una obra extraordinaria. Hombres ordinarios como tú y como yo. La obra era extraordinaria. Durante todo este tiempo que tuvieron con Jesús, fueron entrenados como observando, escuchando, imitando. Más adelante Jesús delegó en ellos la responsabilidad de proclamar el evangelio del reino. Recuerdan, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, en esta etapa del plan, no vayan a los gentiles. Y uno se pregunta, ¿y por qué no? Ellos no estaban listos todavía. Parece otra parte. Sus corazones todavía eran muy estrechos. Sus prejuicios raciales, ¿recuerdan Hechos 10? Pedro mata y come. No. Los prejuicios raciales eran muy fuertes, pero el Señor los fue entrenando paso a paso, poco a poco. Aparte de la misión de los 12, también vemos en Lucas capítulo 10 la misión de ¿quiénes? De los 70. ¿Quiénes eran los 70? No lo sabemos. Probablemente eran un poquito más lejanos que los 12, pero eran más cercanos que el resto de la multitud. Eran 70 y Cristo le dio la encomienda a esos 70 de ir a predicar el evangelio. Mis hermanos, esta relación de Jesús con los 12 primariamente y luego con los 70 estableció un modelo para su iglesia a través de las edades y que vemos encarnado en la vida del apóstol Pablo. Lamento, hermano, no tenemos el tiempo para estudiar estos dos modelos a profundidad, pero créanme, aquí hay mucha tela que cortar. El modelo de Pablo. Miren, es indudable que la perspectiva que Pablo tenía del ministerio era profundamente relacional. Pablo era un hombre profundamente relacional. Lean Romanos capítulo 16. Hay ahí 26 personas a quienes Pablo les manda saludo por nombre, 24 de ellas por nombre. Y si lees con cuidado las cartas y el libro de los Hechos, vas a descubrir 38 nombres más con quienes Pablo tenía relación. Y obviamente no eran los únicos, esos son los que aparecen en la Biblia. Pablo era un hombre muy relacional. Pero vamos a centrarnos en Timoteo y Tito. Timoteo y Tito. A través de la información que nosotros podemos extraer de las epístolas pastorales, podemos tener una idea del tipo de relación que Pablo tenía con sus hijos en la fe, de las cosas que compartió con ellos, tanto a nivel doctrinal como personal. Yo tuve que hacer un estudio en una ocasión, se los recomiendo. Leí las epístolas pastorales cuidadosamente y extraje de las epístolas pastorales
todos los temas de los que Pablo habló con Timoteo y con Tito. Es fascinante. Vuelvo y repito, no tengo el tiempo. Pero Pablo habló con ellos de doctrina. Y fui enumerando cada doctrina. Doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de la iglesia. Es fascinante. Habló con ellos de la predicación, habló con ellos de aspectos prácticos del ministerio, habló de su propia vida personal, habló de su afecto para con ellos. Me impresiona cuando Pablo le dice: mi amado hijo en la fe, yo he llorado porque estás lejos de mí. Wow, profundamente afectuoso. Bueno, mis hermanos, nos da una idea bastante aproximada de la relación de comunicación que los mentores deben mantener con sus discípulos. Se trata de una relación estrecha, afectuosa, transparente, didáctica. Ahora bien, ¿cómo podemos replicar en nuestros propios ministerios todo esto? Y más aún lo que hemos visto a lo largo del día de ayer, el día de hoy. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, veamos en tercer lugar cómo iniciar un programa de entrenamiento en tu iglesia local, de entrenamiento de líderes. Miren, hermanos, yo sé por experiencia que cuando uno comienza a escuchar acerca de este tema, uno se siente amedrentado. Yo ni puedo ni tengo el tiempo. No voy a hacerlos pasar vergüenza y no les voy a pedir que levanten la mano quienes han sentido eso en estos 2 días, pero levanta la mano en tu propio corazón. Sin embargo, y sin ánimo de ser simplista, yo no quiero simplificar lo que no es tan simple. Decía, creo que era Kevin DeYoung, que cuando lleguemos al cielo, probablemente el Señor nos va a decir a muchos de nosotros: pero yo no planifiqué esto para que fuera tan difícil. Esto tiene que ser de alguna forma ejecutable, porque el Señor es infinito en sabiduría. ¿Saben qué, mis hermanos? Sin ser simplistas, todo lo que se requiere para hacer este trabajo son 3 cosas. Primero, que los pastores nos mantengamos en constante crecimiento como creyentes, como líderes y como predicadores y maestros de la Biblia. Que no dejemos de crecer. No podemos darnos el lujo de crecer. Y ahora les voy a decir por qué, en un momentito. Pero lo primero que se requiere es un pastor que siempre está creciendo, comenzando con su propia relación con el Señor. Mira, mi hermano, cuando tú por la mañana te levantas a hacer tu devocional y abres tu Biblia, tú eres un creyente común y corriente que está comunicándote con tu Señor como cualquier otro hermano de la iglesia. No leas la Biblia para buscar sermones. Lee la Biblia para escuchar en ella la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Segundo, lo segundo que se requiere, que tengamos la convicción de que tenemos que entrenar a otros. Yo no puedo darme el lujo de no hacerlo. Yo tengo que tener esa convicción. Yo tengo que entrenar a otros hombres. Tercero, y que en oración, y de todo eso yo voy a hablar ahora más ampliamente, pero solo estoy dando un vistazo. Y que en oración estemos dispuestos a hacer los ajustes que sean necesarios, tanto en nuestra agenda pastoral como en la estructura ministerial de la iglesia, de modo que podamos tener tiempo para llevar a cabo esta tarea. O sea, que tú estés dispuesto a decir: este ministerio es fantástico, es buenísimo, pero me está quitando tiempo para discipular y entrenar, así que esto que lo haga otro. En nuestra iglesia hay hermanos que tienen ideas geniales,
Pastor, yo estaba pensando que nosotros tenemos que tener un ministerio para ir a la cárcel a predicar el evangelio. Qué bueno, mi hermano. Cuando lo planifiques me avisas. ¿Qué vas a hacer? Porque ellos vienen a nosotros para decir, hazlo tú. Mira, mi hermano, te voy a dar una técnica importante aquí. Decía Spurgeon, aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. Aprende a decir que no. Te será más útil que saber latín, decía Spurgeon en su época. Ok, déjeme ahora tomar estas tres ideas tan simples y amplificarlas un poco. ¿Qué se necesita para hacer esto que yo acabo de mencionar brevemente? Bueno, vamos a considerar 4 cosas. En primer lugar, el entrenamiento de los pastores que entrenan a otros pastores. El entrenamiento de los pastores que entrenan a otros pastores. Miren, hermanos, si bien es ideal que algunos de los pastores de la iglesia, por lo menos algunos, hayan tenido la oportunidad de recibir instrucción académica formal, eso es bueno, buenísimo, en realidad no es absolutamente necesario. Para que no te amedrentes desde el principio. Todo pastor que sea disciplinado en el uso de los medios de la gracia para su propio crecimiento, lectura bíblica, oración, etcétera, que sea diligente en su preparación semanal para predicar la Biblia. 3, que esté pastoreando el rebaño que ha sido puesto a su cuidado. Y 4, que se exponga regularmente a la lectura de buenos libros y de buenos sermones. Ya posee lo que se requiere para comenzar a equipar a otros. ¿No me lo crees? Mira, seguramente tú vas a seguir creciendo como creyente, como pastor, como predicador, si estás haciendo todo eso. Y por lo tanto estarás cada vez mejor equipado para capacitar a otros hombres. Tal vez por el momento, o sea, mañana, tú vas a salir hoy de aquí, mañana. Tú puedes por lo menos ahora salir con la determinación, ok, a mí me falta mucho por crecer, pero por ahora yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia. Voy a dar de gracia lo que recibí. Mi hermano, llévalos a esos hombres que están en tu iglesia, en los que tú te puedes invertir. Llévalos continuamente a donde estás tú. Y obviamente, si tú estás creciendo y tú estás continuamente llevándolos a donde estás tú, ¿qué va a pasar? Que ellos van a ir creciendo contigo. ¿Ven que no hay que saber física cuántica? El segundo aspecto, el primero es tu propio entrenamiento, hermano. Nunca dejes de aprender. Me encantó la cita que Otto usó en la mañana, esa cita de Spurgeon. Me fascina esa cita, la he citado varias veces. Pablo le dice a Timoteo en la cárcel, a punto de morir, tráeme los libros. Un hombre que tenía revelaciones directas del Señor, que había fundado iglesia por toda Asia y Europa. Yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir leyendo. ¿Qué ejemplo? Ay, pastor, es que mire, yo no tengo mucho tiempo. Yo no estoy seguro. Me encanta que dice John Piper que Dios en su soberanía permitió que Steve Jobs inventara este aparato para demostrar que no es verdad que no tenemos tiempo. ¿Verdad que no? Sí tenemos tiempo. Miren, Eric Gómez, que me conoce de hace muchísimos años, porque me conoció siendo chiquito, pero él sabe que yo no suelo casi nunca hablar de cosas personales en el púlpito, lo cual no debe ser. Yo debería ser un poquito más transparente en ciertas cosas, pero no quiero que el foco venga para acá. Pero déjenme decirles algo, es una idea. Hace como 40 años, yo me desayuno muy temprano, y usualmente solo, porque me desayuno muy temprano, y yo decidí usar el tiempo de desayuno para leer.
Leer cosas que no tienen nada que ver con mi sermón. No son lecturas para predicar el domingo, no, son lecturas para mí. Y puede ser desde John Owen. Me acuerdo una vez que estaba leyendo Temptation and Sin, en ese momento no estaba traducido al español, y leía 3 páginas al día. Porque con Owen, 3 páginas es mucho. En un año me leí el libro entero, leyendo 3 páginas, en lo que tomaba mi café. O sea, sí hay tiempo. El asunto está en decir, ok, yo tengo que usar este tiempo para eso. Nosotros tenemos muchos tapones. Convierte los tapones, un sermón de eso que oía Otto en la predica, convierte los tapones en una bendición. Por ejemplo, volviendo otra vez a este aparatico, ¿saben que en YouTube o en Spotify hay un montón de libros? Búscalo y ponlo en el carro, y cuando llegue un tapón, tú vas a decir, qué bueno que llegó el tapón, porque yo quería oír esta parte con calma. Hay tiempo. Segundo, lo segundo que debemos considerar es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, no tenemos que especular mucho para responder esta pregunta, porque Jesús la respondió antes de ascender a los cielos. Y yo pienso que Kevin DeJohn y Greg Gilbert hacen un buen trabajo al tomar estas 4 declaraciones en los evangelios y la de Hechos, para luego afirmar, escuchen, que la misión de la iglesia, o sea, la razón por la que existe la iglesia, es ir al mundo y hacer discípulos, declarando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, y reuniendo a estos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Jesucristo ahora y en la eternidad, para la gloria de Dios el Padre. Esa es la misión de la iglesia. Nuestra misión esencial es hacer discípulos, y por lo tanto el desarrollo de una cultura de discipulado en nuestras iglesias no es negociable. ¿Y qué es eso de una cultura de discipulado? Bueno, cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a las creencias, las convicciones, los valores, las prácticas que definen la forma como vivimos y nos relacionamos en comunidad. La cultura no es solo lo que hacemos ocasionalmente, es lo que hacemos de manera habitual y natural. Eso es cultura. Es aquello que permea nuestros pensamientos, que permea nuestra cultura, que le da forma a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Por ejemplo, cada país tiene su propia cultura. Y esa cultura modela hasta la forma en que nos saludamos. Un inglés, sin tocarte, te dice hi. Ese es un saludo muy afectuoso. El dominicano te abraza y te jamaquea. Yo nunca he entendido eso. Aparte de que no me hace bien en la espalda, pero es como... Y tú dices, ¿y quién le enseñó a los dominicanos a saludar así? No, lo vamos absorbiendo como el aire que respiramos. Eso es como, por ejemplo, nuestra puntualidad. ¿Quién nos enseñó a ser tan puntuales? Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. ¿Quién nos enseñó eso? Es parte de nuestra cultura, es la forma como hacemos las cosas. Esas cosas no están escritas en ningún manual. No, ¿cómo ser dominicano? No. Pero son evidentes en la forma en que las personas viven. Así que al usar esta terminología, lo que estamos diciendo es que el discipulado no es un ministerio. El discipulado no es un programa. Es una cultura que define quiénes somos como iglesia de Jesucristo. Esto significa que hacer discípulos no es solamente un programa más en la agenda de la iglesia, es la manera. Nosotros debemos lograr que en nuestras iglesias el discipulado sea la manera como todos nuestros miembros piensan, viven y se relacionan entre sí. La gran comisión, yo no estoy aquí
de nuevo inventando la pólvora. Cuando el discipulado es parte de la cultura de una iglesia, ya no se necesita estar continuamente motivando a las personas a discipular a otros. Va a suceder. Ahora, para desarrollar esa cultura de discipulado, que es esencial para el ministerio de hombres, porque el entrenamiento de hombres no es otra cosa que discipulado. Discipulado para que sean líderes. Necesitamos en tercer lugar, mantener una estructura ministerial simple. Una estructura ministerial simple. Y esto, mis hermanos, es fácil de decir, no es fácil de hacer. Uno de los obstáculos más grandes que encuentran los pastores para dedicarse a entrenar a otros es falta de tiempo. Falta de tiempo. Tenemos una agenda tan cargada que no nos queda tiempo para discutir, discipular, entrenar. Y obviamente eso es más crítico en las iglesias que solo tienen un pastor. Todos aquellos que profesen ser cristianos deben ser miembros de una iglesia local. Porque nadie puede ser excluido si no ha sido primero incluido. Mis hermanos, la membresía de la iglesia local no es opcional para el cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tengo un pastor amigo que dice, si tú profesas ser cristiano y no perteneces a ninguna iglesia local, deberías estar en un banco de órganos. Porque todos los miembros del cuerpo están unidos a un cuerpo. Nunca hemos visto, ¿verdad?, una mano andando sola. Por ahí. Como vimos en el día de ayer, la iglesia ocupa un lugar central, un lugar importantísimo, vital en el plan redentor de Dios y debe ocupar un lugar central en la vida de todo cristiano. En ella el creyente es pastoreado, es cuidado, nutrido. Es en la iglesia donde ponemos nuestros dones en operación, donde podemos llevar a cumplimiento todos esos deberes que aparecen en el Nuevo Testamento de unos a otros, alentados unos a otros, exhortados unos a otros, servíos unos a otros, orad unos por otros. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable, saludable y balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Sin embargo, a pesar de lo importante que es la iglesia para el creyente y para el testimonio de la verdad en el mundo, mis hermanos, seamos francos. La iglesia de este lado de la eternidad está muy lejos de ser una comunidad perfecta. Y eso lo evidencia el mismo texto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, Cristo está presuponiendo que es muy probable que en la iglesia alguien peque contra ti. Eso va a pasar. Los miembros que componen la iglesia no son perfectos. Cada uno de ellos se encuentra en un proceso de madurez y crecimiento que no siempre será indoloro. Nosotros vivimos en un edificio de apartamentos de varias plantas, no sé cómo se dice aquí, de varios pisos. Estamos en un séptimo piso, en una séptima planta. Y resulta que las personas que han comprado ya en 2 ocasiones diferentes el apartamento que está encima del nuestro, precisamente encima del nuestro, lo han remodelado 2 veces. Remodelaciones de meses. Eso es incómodo. Mire, tener una gente encima del techo de uno, boom, 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 el día entero, eso es incómodo. Cuando el apartamento al lado tuyo, arriba de ti y abajo de ti lo están remodelando, hay un momento que uno quiere de verdad coger un avión y irse. Bueno, déjame decirte algo. Al hermano tuyo que está al lado de ti lo están remodelando. Y eso tiene sus inconvenientes. Eso tiene sus inconvenientes. Estamos en remodelación. Y cuando los creyentes no están conscientes de esa realidad, en vez de beneficiarse de ser parte de una iglesia, muchas veces terminan encontrando en la iglesia muchos tropiezos innecesarios al haberse forjado expectativas irrealistas que fueron luego frustradas. ¿Cuál es la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad? Mientras se encuentre militando en este mundo caído,
¿Cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos tener con respecto a la iglesia? No el ideal de lo que nosotros quisiéramos, sino de lo que la iglesia es. Bueno, ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta noche. Y honestamente, déjenme adelantarles algo. Yo tengo un propósito esta noche. Yo quiero que usted salga hoy de aquí enamorado de la iglesia local. Ese es mi propósito. Si yo no logro eso, yo fracasé. Yo quiero enamorarte de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y yo creo que hay creyentes que aunque no lo dicen con la boca, la actitud que tienen es, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Pero a la esposa tuya no la aguanto. Pero yo quiero que tú salgas esta noche de aquí con una idea diferente. La iglesia es algo glorioso, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, comenzando por los mismos pastores. Amén. No sé, tal vez Carlos es perfecto, pero por lo menos de esta parte para acá, bueno, perfecto no es, he equivocado como 10 veces con el nombre mío. Hermanos, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Bueno, yo quiero mostrarle 3 aspectos de la realidad de la iglesia en este mundo caído, la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad. En primer lugar, la realidad de su composición mixta. La realidad de su composición mixta. Idealmente hablando, las iglesias locales deberían estar compuestas únicamente por creyentes, por personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que han experimentado un nuevo nacimiento. Esa es una de las diferencias fundamentales entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo de Dios, independientemente de la condición de su corazón. No todos eran salvos, obviamente. Sin embargo, todos disfrutaban de los privilegios, de los beneficios de ser parte del pacto, de ser parte de la nación con la que Dios había hecho un pacto. Pero en el libro de Jeremías, Dios anuncia la llegada de un nuevo pacto, muy diferente del anterior. Dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Dios dice claramente, este nuevo pacto va a ser diferente del anterior, porque en este pacto que Dios va a hacer, en el que estamos ahora nosotros envueltos, dice, yo daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Todas las personas que pertenecen al nuevo pacto han sido regeneradas, tienen la ley escrita en el corazón, de manera que ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todos los que realmente componen la comunidad de Dios en el nuevo pacto son personas perdonadas, son personas regeneradas, son personas que conocen al Señor. Así que idealmente hablando, todos los miembros de la iglesia que son miembros del nuevo pacto deberían ser cristianos. En 1 Corintios, Pablo le escribe diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Pablo describe la iglesia de Corinto. Es obvio que Pablo tenía en mente a un grupo de creyentes. Es por eso, hermanos, que nuestra iglesia, cuando alguien quiere ser miembro, los pastores los entrevistamos y tratamos de verificar que ciertamente hay evidencia en la persona de que entendió el evangelio, de que hay frutos de conversión, frutos de salvación en su vida, y luego que los pastores ya entrevistamos a la persona, lo traemos delante de toda la iglesia, porque es la iglesia la que recibe a los miembros, y les damos una oportunidad a los hermanos, por lo menos de un mes, para saber si alguien en la iglesia tiene alguna objeción con respecto a que esta persona sea bautizada y recibida como miembro de la iglesia. Nosotros no queremos que sean creyentes maduros los que entran a la iglesia, pero que sean creyentes.
Obviamente no pueden ser creyentes maduros porque se acaban de convertir. El Señor dice claramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. No es al revés. Bautizándolos y enseñándoles. Pero sí que manifiesten los frutos de un verdadero arrepentimiento y de fe en el Señor. Sin embargo, hermanos, por más cuidadosos que seamos los pastores, ninguna iglesia del mundo puede garantizar que un inconverso no va a entrar en la membresía. Eso es imposible. Nuestro juicio es falible. Nuestro conocimiento es limitado. Nosotros podemos evaluar los frutos externos de una persona, pero no podemos ver el corazón. Es por eso que en el proceso de la disciplina eclesiástica, Cristo mismo establece la posibilidad de excluir de la membresía a algunos que habían sido previamente incluidos, y Cristo mismo dice, ténganlos por gentil y publicano. Aún durante la época apostólica, inconversos se colaron en la vida de la iglesia. Simón el Mago fue bautizado por el apóstol Pedro. Y algunos inconversos llegaron al liderazgo. Hermanos, yo le doy gracias al Señor de que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir en una de sus cartas, os saluda Demas, mi colaborador. Y en otra carta tuvo que escribir, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y uno se pregunta, Pablo, un hombre con tanto discernimiento, ¿no pudo darse cuenta que Demas era un falso? Cuando se reunían Timoteo, Tito, Epafrodito, Pablo y Demas a orar, ¿no era evidente que las oraciones de Demas eran huecas? No. A Pablo se le pasó. Y lo que es todavía más extraño, Pablo recibía revelaciones directas del Señor. ¿Por qué Dios, el Señor Jesucristo, no le dijo a Pablo, Pablo, cuídate de Demas, es un falso? Cristo dejó que Demas llegara al equipo pastoral de Pablo. Y el Espíritu Santo quiso que eso quedara registrado en el Nuevo Testamento, para que la iglesia del Señor a lo largo de todos los siglos supiera que eso es posible. Es por eso que las cartas del Nuevo Testamento no asumen que todos los que pertenecen a la iglesia son creyentes. ¿Recuerdan lo que citamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Queridos hermanos, esa es una realidad que afecta la vida de la iglesia de este lado del cielo. Hay inconversos en la iglesia que son miembros, en la mayoría de las iglesias. Por más clara que sea la predicación de la palabra, por más cuidadosos que sean los pastores al examinar la profesión de fe, ninguna iglesia bajo el cielo puede garantizar 100% que todos los que pasen a ser miembros serán creyentes.